Muy bien, chicos, ante todo, buenos días con todos. El día de hoy, como ustedes pueden observar, vamos a desarrollar el tema de resistencia ideológica. Es la continuación de la clase pasada de la resistencia indígena. En este caso veremos la resistencia, pero ya no en forma armada, sino en forma ideológica, es decir, una resistencia a través de ideas. Primero, chicos, recordemos lo siguiente. La rebelión de Manco Inca ha concluido, ya jóvenes. Concluye obviamente con la derrota de Manco Inca. El intento de Manco Inca por expulsar a los españoles y reconquistar el imperio había fracasado. Recordemos que en esta guerra que tuvieron, en esta guerra de reconquista, por así decirlo, los incas llegaron incluso a emplear armamento traído por los españoles. Como puedes apreciar en el grabado, los incas lograron utilizar las armas de fuego de los españoles, sus armaduras, caballos, trataron de igualar, ¿no?, el campo de batalla, ¿no?, y pelear de igual a igual con ellos. Pero lamentablemente para los indígenas esto fracasaría. Bueno, recordemos, chicos, que Manco Inca combatió con ayuda de solamente los que le eran leales. En cambio, los españoles, aparte de tener la ventaja tecnológica, tuvieron tuvieron el invaluable apoyo de los pueblos que habían sido sometidos por los incas tiempo atrás. Bueno, entonces, chicos, vamos a ver. Ahora la resistencia va a ser de corte ideológico. La población indígena va a buscar mantener sus costumbres, ¿no? Va a mantener sus costumbres, va a tratar de mantener su religión. Es que, chicos, recuerden, los españoles van a buscar influenciar sobre la población indígena, van a buscar que la población indígena comience a adoptar costumbres españolas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, a ver, chicos, los españoles cuando llegaron y trataron de inculcar a la población indígena, primero la religión, es decir, trataron de convertir a todos al cristianismo, ¿entiendes? A ver, una pregunta a todos. Antes que llegaran los españoles, ¿quiénes eran los dioses de los indígenas? El sol, El El sol, sol, el sol, Huiracocha. Huaracocha, luna, Mamaquilla. Exacto, muy bien. Lo primero que tratan de hacer los españoles es convertir a todos al cristianismo, hacer que todos se vuelvan cristianos, ¿no? Ya, pero eso no es lo único. Chicos, lo segundo es que los indígenas comiencen a adoptar costumbres de los españoles. Es decir, que la población indígena comience a comportarse. Es decir, vamos a tener un proceso de aculturización. A ver, en el dibujo que pueden ver, que es un grabado de la época, los indígenas que están ahí, lo que están ahí, puedes observar a un español, bueno, a un cura católico español, que está adoctrinando a unos jóvenes, ¿no? Ellos son hijos de los indígenas, en este caso, hijos de los caciques, de los curacas. Pregunta, ¿y estos jóvenes están vestidos con ropa indígena o ropa española? ¿O cómo están vestidos ellos? Ropa española. Muy bien. Española. Se están vistiendo a la usanza española. Es decir, la conversión cultural, la conversión no solamente va a ser religiosa, sino también cultural. Van a adoptar las costumbres, la ropa, el idioma, ¿ya? Ese va a ser un proceso que se va a dar a lo largo de la colonia. O sea, chicos, la conquista española fue solo militar. La conquista española no solamente fue militar, sino también fue cultural. ¿Ya? Ahora, la resistencia de los indígenas va a ser esta: rechazar al Dios de los españoles, rechazar el sistema de dominación y la labor misma del doctrinero español. Es decir, chicos, los indígenas, a ver, esta resistencia será ideológica. Significa que será una resistencia de carácter, a ver, ¿cómo será la resistencia? ¿Mediante las armas o mediante las ideas? mediante las ideas. Mediante las ideas. Mediante las De las ideas. ideas.
O sea, van a rechazar el sistema de dominación. ¿Ya, jóvenes? Van a rechazar el sistema de dominación. Muy bien. A ver, el problema, el dato es el siguiente. Pronto vamos a tener movimientos de carácter mesiánico, ¿ya? Entre los indígenas van a surgir movimientos de carácter mesiánico, pero estos movimientos van a ser el resultado de dos vertientes ideológicas. Miren, acá se va a dar la paradoja que en este proceso de resistencia, los mismos indígenas van a adoptar, ¿no? Van a adoptar parte de los cristianos. Por ejemplo, del cristianismo adoptaron la concepción del Mesías. Dado que los sacerdotes, cuando le hablaban a los indígenas de religión, les hablaban de un Mesías, la población indígena comenzó poco a poco a adoptar la idea de que habría un Mesías, pero un Mesías basado en la religión andina, ¿ya? Y también adoptaron la idea de la inmortalidad de los líderes, de sus líderes. O sea, si te das cuenta, al final los indígenas, la población indígena adopta ideas de la religión cristiana. ¿Ya, chicos? Ok. Adopta ideas de que sus líderes son inmortales y que han de retornar, es decir, mesianismo. De esa manera van a surgir 4 ideas, miren chicos, el Taquioncoy, el Moroncoy, el Yanaguara y el Incarri. 4 ideas van a surgir. ¿Ya? Y ojo, estos movimientos van a tener profetas, ¿ya? Que van a promover que el retorno a los rituales, el pago a las huacas, para fortalecerse, ¿no? Y así lograr que éstas puedan vencer al Dios de los cristianos. En la imagen, ustedes que están, en la imagen, chicos, están viendo una ceremonia andina, una ceremonia de la religión antigua, ya cuando ellos rendían pagos a las huacas, a las deidades antiguas. Es una ceremonia ancestral. ¿Ya? A ver, sigamos. Chicos, ahora, un dato, a ver, acá vino la curiosidad. A ver, vamos hasta aquí, hasta acá. Hago la siguiente pregunta. Esto significa que a pesar de la resistencia ideológica, la población indígena logró adoptar costumbres de los españoles. Sí. Ah, muy bien. ¿Adoptaron ideas de la religión cristiana? Sí. Sí, adoptaron. Miren, acá vino entonces, miren, en este proceso de resistencia, surgió una nueva idea entre los indígenas. Antes de la llegada de los españoles, cuando los indígenas hablaban de sus dioses, hablaban ellos que sus dioses vivían en las piedras, en los cerros y los lagos, pero los manifestaban chicos como espíritus que estaban ahí, inmóviles, viviendo ahí. Pero ahora los indígenas le dieron a estos espíritus, ¿no?, propiedades humanas. Es decir, que ahora esos cerros, por ejemplo, su dios que era un cerro, ahora podía convertirse en un hombre y salir, hablar con ellos. Incluso podía hacer temblar la tierra. Esa era la imagen que ellos tenían ahora. O sea, adoptan ideas de los cristianos. Van a adoptarlas. Ya. Vamos a ver ahora el Taquioncoy. Movimiento que tuvo su apogeo en 1565. El Taquioncoy se traduce como enfermedad del canto, ¿ya? Canto de la enfermedad o del dolor. Otros le llaman enfermedad del baile. Te doy un dato curioso. A ver, te doy un dato curioso, chicos. En la imagen, ¿qué pueden observar? Un dancero de las tijeras. Una tradición dice que la danza de las tijeras está relacionada al Taquioncoy, una antigua tradición. Ya. Lo cierto es que el Taquioncoy se llama también un fiebre del baile, también le llaman enfermedad o canto del baile, porque se dice que... El baile de la tijera. Exacto, se dice, bueno, según las crónicas que tenemos, hubo una gran epidemia, ¿no? Hubo una gigantesca epidemia entre la población indígena. Y aquellos que se enfermaban con fiebres comenzaban a delirar, empezaban a bailar. Este movimiento, el Taquioncoy, fue el más fuerte, ¿ya? Y también el más peligroso, porque miren,
Este movimiento surgió en Ayacucho. Miren, está en contra de la colonización española. Rechaza la ropa, los cabellos, el uso de los cabellos, los nombres y obviamente la religión. El movimiento es peligroso porque nació en Ayacucho. Chicos, Ayacucho es la tierra de los chancas. Pregunta, durante la invasión española, ¿los chancas fueron aliados de los incas o aliados de los españoles? Aliados de los españoles. O sea, si te das cuenta, ahora entiendes por qué es peligroso. Porque ha surgido entre los aliados de los españoles. Ahí surgió el Taquioncoy. Y surgió durante el gobierno de Tito Cusi Yupanqui, inca de Vilcabamba. Y abarcó Cusco, Chuquisaca, La Paz, Arequipa, Jauja y Lima. Este movimiento es peligroso porque está uniendo a los indígenas. Une a los indígenas de distintas etnias. O sea, los indios que 30, 20 años antes habían peleado al lado de los españoles en contra de Manco Inca, ahora se están uniendo, pero se están uniendo bajo una idea religiosa. Y eso asustó a los españoles, porque esta unión ponía en peligro a la colonia, los pondría en peligro. ¿Comprenden? ¿Ya, chicos? Ahora, el líder de esta corriente fue un indio llamado Juan Chocne. Él estaba acompañado de dos mujeres que se hacían llamar Mama Oquio y Mama Huaco, en que representaban a María y a María Magdalena. Anunciaban que las dos huacas más importantes del mundo andino, Pachacamac y el lago Titicaca, van a resucitar para acabar con los conquistadores. Predicaban también la resurrección de la cultura y de la religión andina. Eso era lo que predicaba el Taquioncoy. ¿Ya, chicos? Juan Chocne decía que las huacas, el dios Pachacamac y la huaca y del Titicaca, es decir, del dios Sol, donde había salido Manco Cápac y Mama Oquio, se van a unir. Juan Chocne le decía a los indígenas, la razón por la cual los españoles nos vencieron fue porque el dios cristiano venció a nuestros dioses, pero los venció porque nuestros dioses estaban separados, estaban peleados. Ahora los dioses andinos se están uniendo para pelear de nuevo contra el dios cristiano. Todos los indios tienen que ser leales a los dioses para así poder garantizar la victoria. Esto asustó a los españoles porque, chicos, los indios estaban uniéndose en contra de los españoles. Y te pregunto, ¿los indios eran la mayoría o la minoría? La minoría. Los indios eran la mayoría de la colonia. Por eso había el temor. Y chicos, si te das cuenta, mira, el Taquioncoy, miren qué año. El Taquioncoy, mira de qué año es. 1565. Pregunta, si en 1536 los indígenas ya tenían armas similares a los españoles, o sea, 30 años antes, los indios ya tenían armas españoles, sabían fabricar pólvora, no le tenían miedo a los caballos. 30 años después, si hubiera una rebelión en el Taquioncoy, pregunta, ¿tú crees que los indios no ahora le tendrían miedo? No. Ya no. Ya no le impresionaban las armas de los españoles. Ya no les impresionaba. Bueno. Ok. La rebelión fue duramente reprimida por Cristóbal de Albornoz, ¿ya? Quien colaboró con el futuro cronista Felipe Guamán Poma de Ayala. Albornoz se llevó a Chocne y a los líderes espirituales al Cusco, donde debieron rechazar en un acto público sus creencias. Este grabado le pertenece a Guamán Poma de Ayala. Él dibujó a Albornoz y a Juan Chocne, ahí lo puedes apreciar. ¿Ya? Él los grabó a los dos. Bueno. ¿Ya? Las mujeres que participaron fueron recluidas en conventos y los caciques fueron multados por su participación en esta sublevación religiosa. ¿Ya? Un detalle muy curioso, chicos. Este movimiento indígena que lo unificó a los indios a través de la religión en contra del cristianismo, chicos,
el Takion-Koi, recibió también, como les dije, su nombre era, ¿no? El canto de enfermedad, y se traducía también, otro término era enfermedad del baile. Pregunta, solo como dato curioso, ¿habría habido otra enfermedad del baile parecido en el mundo? ¿O esta fue la única vez? Porque, ojo, los que se enfermaban se ponían a bailar, se decía. Una fiebre que les daba ganas de bailar. Miren, niños, les digo un dato muy curioso, y pueden buscarlo en internet, en YouTube. Entren a YouTube como quieran, investiguen, hay una fiebre que genera que los que se enferman se pongan a bailar. Es un caso extraño, pero ya hubo un antecedente en Europa. ¿Ya? Pueden investigarlo si desean y no es un caso aislado, ya se dio anteriormente, pero en tiempos pasados, en la edad moderna. ¿Ya? Bien, el siguiente movimiento es el Moro Onkoi, de 1590. El Moro Onkoi, el Muro Onkoi o Moro Onkoi, la enfermedad de las manchas, se desarrolló en 1590. Está relacionado con la epidemia que golpeó a la población indígena, o sea, la viruela. Puedes observar, chicos, aquí la viruela. ¿Ya? Aunque este grabado es un grabado mexicano, por si acaso es un grabado azteca. ¿Ya? Los indios interpretan la enfermedad como la venganza de las huacas, ¿ya? Cuyo culto había sido descuidado en favor del dios cristiano. ¿Ya, chicos? A ver. Ya, chicos. A ver. Entonces. Bueno, algunos profetas indígenas informaban, ¿no? Decían que habían visto a la peste convertido en persona humana y que les hablaba, y que decían incluso que el Inca se les había aparecido y que les decía a los indios que regresen a la religión de sus antepasados. ¿Ya? Se predicó que la población aborigen debía dejar todo ritual o ceremonia católica, deshacerse de cualquier objeto que le hubiesen dado los españoles, cruces, rosarios, imágenes sagradas, zapatos. Es decir, dejar de lado cualquier cosa que aluda al culto cristiano o a la cultura española. Bueno, al final los indígenas comenzaron a hacer caso, empezaron a botar todos los objetos nativos, ¿ya, chicos? Porque tenían miedo a la enfermedad. Tiene cierto sentido esta idea del Moroncoy. ¿Por qué? Porque la viruela se contagiaba por contacto. Se contagiaba años después, los europeos se percataron de que, un ejemplo, de que si alguien estaba enfermo de viruela, digamos, imagínate que alguien estaba enfermo de viruela y lo cubrían con una frazada, una sábana, ¿no? Y días después, ¿no? Y al día siguiente agarraban esa frazada y tapaban y cubrían a alguien que estaba sano, esa persona sana se contagiaba por la enfermedad. ¿Entiendes? Profesor, ¿puedes sacar, profesor, por favor? Dice, por favor, aleje esta ventana. Sí, esa es la computadora. Sí, esa es la computadora un poquito. No, por más que puedo, no Eso puedo. siempre sale. Siempre sale, no se puede, no puede borrar. Es parte del programa del Zoom. Ya, ahora sí. Ya, chicos. A ver, como les decía, el problema radica en lo siguiente. A ver, ¿me han entendido? Los indígenas se contagiaban, ¿por qué? Por la viruela. Por la Viruela. La viruela, se contagiaban de la viruela. Pero chicos, en esa época todavía no lo sabían. Casi un siglo después, se dieron cuenta de algo. Bueno, recuerden que no estaba muy avanzada la medicina, pero se dieron cuenta que si tú, por ejemplo, imagínate que tu amigo esté enfermo de viruela, y tú dices, ay, pobre mi amigo, y de pronto ves su casaca, y dices, ay, me gusta su casaca, y te pones la casaca de él. Pregunta, Me contagio, te contagias. Entonces, los españoles le daban a los indígenas frazadas, ropas, les daban, y los indígenas, pero eran cosas que ya ellos habían usado. Y muchos de los españoles tenían la enfermedad de la viruela, contagiaban. ¿Entiendes ahora por qué en este movimiento querían rechazar todo, no? Los indígenas se habían percatado de que se podían contagiar, usaban cosas de los españoles. Pero entiendan, los indígenas lo sospechaban, los españoles también sospecharían, pero no estaban muy seguros. Tuvo que pasar un siglo para que se dieran cuenta de eso. ¿Ya? Pero tiene cierto sentido este movimiento, tiene cierto sentido. Ya, sigamos. Ya, bueno.
Las enfermedades eran muy contagiosas y acababan con poblaciones enteras. En el año de 1591, un indio comenzó a predicar este movimiento en Antabamba, en Antabamba. Ya él les dijo a todos que la Huaca Picti destruiría a todos con el terrible Muroncoy, o sea, con la enfermedad, los destruiría a todos, si es que no regresaban inmediatamente a sus prácticas antiguas. Comprenderás que el miedo y el temor, y aparte porque muchos de los que habían usado ropa española se contagiaban, hizo que la gente se asustara. Todos comenzaron a botar sus cosas y empezaron a peregrinar hacia las huacas, a hacer sacrificios. Volvieron, o sea, todos aquel año volvieron a sus rituales antiguos. E incluso hicieron un sacrificio humano. Se sabe que a una muchacha que se había convertido al cristianismo fue sacrificada. ¿Ya? Posteriormente los españoles, ¿no?, comenzaron a extirpar esta idolatría. Enviaron misioneros, ¿no? Y bueno, el problema fue, chicos, que al final no pudieron despertarlo de todo. Lo pronto los curacas continuaron con esta práctica, pero de manera más o menos evidente, o sea, ya no tan abiertamente. Practicaban los indígenas este culto, pero ya de manera más soterrada, sin que los españoles se dieran cuenta. El siguiente movimiento es el Yanaguara. Otro movimiento, es del año de 1596. ¿Ah? Este movimiento, chicos, se va a desarrollar en los pueblos de Mara, Piti, Janquira, ¿ya? En Yanaguara, eso está en Apurima, en la Sierra Central. Fue un movimiento más limitado, pero también debe recordar. Lo curioso, que el que lo lideró fue un indio tullido, es decir, un indio inválido. Miren, eso fue lo curioso. Lo que llamó la atención de ese movimiento es que el líder era un indio inválido, quien aseguraba que las enfermedades, ¿no? Quien va a asegurar que las enfermedades, como la viruela, el sarampión, es un castigo en contra de los indios por haber aceptado la religión católica. Era el castigo. En su prédica, chicos, este hombre les decía que debían abandonar todas las costumbres, ¿no? Y retornar a las tradiciones antiguas, ¿no? Que es como se habían dado en tiempo de los incas. Lo curioso acá es que el líder de este movimiento fue capturado, ¿ya? Y llevado a prisión. Era un indio inválido, ¿ya? Pero este indio inválido afirmaba que tenía el poder de los dioses. Así que cuando lo capturaron y los llevaron a la cárcel en Guaquira, una prisión, el problema fue que él desapareció. ¿Entienden el problema, no? Y nunca más lo volvieron a ver. O sea, peor, no ayudó mucho. Otro problema de este movimiento fue, chicos, miren, quiero que entiendan esto. El problema de este movimiento es que, número uno, el que lo predicaba fue un indio tullido, o sea, un indio inválido, ¿me entiendes? Un indio que no podía caminar. Ese fue el primer problema. El segundo problema es de que cuando lo capturaron, obviamente iba a ser fácil capturarle, era un indio inválido, lo llevaron a una prisión y de pronto desapareció de la prisión. Nunca más lo volvieron a ver. Ya, hasta ahí estaba la situación. Pero todo seguía estando en Apurímac. Lo que hizo que ese movimiento saltara a la fama no fue por este indígena, ya que las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes, los curas, habían decidido no avisar a nadie, habían decidido quedarse callados, que nadie se enterase, que todo muriese ahí. Pero fue el corregidor, Luis de Cárdenas, quien cometió un error muy grave e hizo que todos se enteraran. ¿Qué hizo? Bueno, este hombre ordenó este hombre comenzó a perseguir a los creyentes. Y cuando persiguió a los creyentes, rápidamente los indígenas capturaban, decían, no, señor, yo no sé nada, decían y nadie hacía caso. Él sabía que le estaban mintiendo. Así que miren lo que hizo. Solo una anciana, una señora de casi 70, una abuelita de más de 70 años, fue la única que se atrevió a responderle su cara.
este corregidor ordenó que arrestaran a la anciana y ordenó que la torturasen. Mientras que le estaban torturando, la anciana murió. Bueno, chicos, usaron una tortura de físico que usaba normalmente el Santo Oficio, pero había una gran diferencia entre la tortura que hacía el Santo Oficio y la que hizo este corregidor. Es una pregunta, ¿la anciana profesor era pariente del chico? No, solamente era lo que pasa que era la única, simplemente fue la única que se atrevió a responderle al corregidor. Es que como era anciana, podía hacerlo. Lo normal, lo ideal hubiera sido que se quedara la cosa ahí y que nadie hubiera hecho más problemas. Entienda, a ver, quiero que entienda. A ver, pregunta, ¿los curas cuando se enteraron de esto, quisieron hacerlo público o quisieron guardarlo en secreto? Cuando se enteraron de este movimiento. Quisieron guardarlo en secreto. Quisieron guardarlo. Y esto hubiera pasado, chicos, y eso hubiera quedado ahí. Es que miren, ¿cómo explicarles a todos que el que lo predicaba era un indio inválido? ¿Cómo explicarles a todos que un indio inválido se les había escapado a todos? Era muy vergonzoso, ¿cierto? Era muy vergonzoso. Imagínate, ustedes son los policías y un tipo que no puede caminar se escape. Pregunta, ¿ustedes quieren informar eso o que se quedan callados? Bien, entendieron. Ahora, fue Luis de Cárdenas quien cometió un grave error cuando comenzó a interrogar a todos. Obviamente todos los indios iban a decir, señor, yo no sé nada. Pero una abuelita se atrevió a gritarle. El tipo agarró a la abuelita y la torturó. Y como era una señora de edad, murió. Chicos, una pregunta muy sencilla. Miren, un dato curioso. La Inquisición, que ya estaba en el Perú en esa época, vino al Perú con una ley. Los únicos que pueden ser llevados a juicio por herejía, blasfemia, eran los españoles o los indios. ¿Los indios? No, la Inquisición no aceptaba indios. La Inquisición tenía una orden. Los únicos que podían ser llevados a juicio podían ser los españoles. Los indios no podían entrar a la Inquisición por una sencilla razón. El inquisidor que había llegado al Perú había decretado lo siguiente. Los indios eran nuevos en la materia. Es decir, los indios no eran cristianos. El trabajo era convertirlos al cristianismo. Así que si un indio se equivocaba en la religión, ¿era culpa de quién? ¿Culpa del indio o del cura que lo estaba enseñando? Del cura. Del cura. ¿A quién castigaban? ¿Al indio o al cura? El cura. Al cura. Pregunta, cuando el inquisidor se enteró que habían torturado y matado a una anciana y que ahora por culpa de Luis de Cárdenas, este movimiento Yanaguara, este movimiento se había extendido, o sea, la gente se había enterado en todo el Perú. Pregunta, ¿el inquisidor a quién quería castigar? ¿A los indios o a Luis de Cárdenas? A Luis de Cárdenas. Bien, entienden ahora por qué este movimiento se hizo famoso, ¿no? Siempre. Entienden ahora por qué por qué el Yanaguara se hace famoso. En realidad, los españoles lo iban a quedar los españoles nunca iban a avisarlo. Se iba a quedar ahí. No iba a salir de Apurímac. Iba a quedar así como una leyenda. Pero por culpa de uno de ellos, que cometió el error. Pero bueno, suele pasar. El siguiente es el Incarri. El Incarri. La historia empieza así, chicos. Es una leyenda. Dicen que Incarri, o sea, el Inca Rey, había muerto. Y que su cuerpo fue destruido. Ya, chicos, los restos de Incarri, que fue desintegrado, que fue cortado en pedacitos, fue enterrado en distintos puntos fuera del antiguo, ¿no? En lo que fuera el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Su cabeza fue enterrada en una cueva cercana al Cusco. Pero la cabeza de Incarri está viva y se está regenerando. Ya, se está regenerando. Y se cree que Incarri se está juntando. Y que el día que se vuelva a unir, él regresará, expulsará a los españoles y reconstruirá el mundo andino. Y nos volverá a gobernar. Eso es el mito de Incarri. ¿Ya, chicos? Es decir, Incarri está vivo todavía. ¿Dónde está? Es una leyenda. Lo que pasa es que el mito de Incarri, chicos,
El mito de Carrie llama la atención, ¿por qué? Porque es el mesianismo. Este es el mito que más caló, porque desde Juan Chocne en adelante, que empezó todo esto, comenzaron a contarle a todos que el Inca va a volver, que su cuerpo está nuevamente juntándose, y que el día que termine de juntarse, el Inca resucitará y expulsará a los invasores, y volverá a reinar la paz entre nosotros. ¿Ya? Bueno, han pasado 300 años y seguimos esperándolos, ¿no? Pero ojo, esa leyenda se contaba a todos los indios hablaban de él, que él va a volver algún día. Y aunque no lo crean... ¿Nos va a matar? Profesor, ¿parece tan real? Ya, chicos, ¿Nos va a a ver, matar o qué? silencio, chicos. A ver, el detalle, chicos, es que los españoles no ayudaron. El detalle fue que los curas españoles no ayudaron mucho. ¿Por qué? Entre los españoles, la que ustedes conocen como Santa Rosa de Lima, ella también dijo una frase muy curiosa. Santa Rosa de Lima les dijo a todos que cuando se cumplan 200 años desde la muerte del último Inca, un descendiente vendrá y reclamará el imperio. No ayudó mucho que digamos, porque 200 años después, justamente, aparece Tupac Amaru. Ya. Bien, chicos, vamos a continuar dentro de 10 minutos, ¿ya? Se acaba el tiempo, reingresan todos en 10 Niños, 10 minutos. minutos, niños. Profesor, 10 minutos que sea para que ingresen, Ya, para Miss, no ok. demorarnos mucho. Profesor, cuando regresamos, profesor, ¿puede ser profesor, un resumen de todo? Ya, niños, ya, ok. Déjame compartir. Gracias, profesor. Ya, chicos. Ya, niños, muy Ya, bien. chicos.